Hemos visto, mis queridos amigos arquitectos, colegas ingenieros, hasta acá un aspecto importante de algunos aspectos básicos de la ley. Y acabamos de ver las comisiones técnicas de edificación, de habilitaciones urbanas, pero ¿qué pasa en estas comisiones técnicas? Se entiende que los proyectos que se aprueban cumplen con las normas, son verificados, los son analizados por cada especialidad y según lo que la norma dice, tienen que ser aprobados en comisión y para lo cual hay una votación y tiene que aprobarse por mayoría de la comisión el proyecto. Entendemos entonces de que los proyectos, aprobadas las especialidades, hay un consenso de la aprobación del proyecto. Pero muchas veces no se toma en cuenta aspectos que ya los hemos visto. Comenzamos indicando que era la obra y decíamos de que el proyecto del arquitecto termina en registro público. La obra del ingeniero en registro público y que hay elementos vinculantes. Y esos elementos vinculantes estaban en la licencia, estaba en la fábrica y en registro público. Siempre nos olvidamos del registro público y vamos a ver los problemas que ese olvido causa. Son terribles. Vamos a dar un ejemplo de problemáticas, un par de ejemplos de las calificaciones. Cuando las calificaciones no corresponden a esto que hemos señalado, del concepto de lo que es la obra. Veamos un primer caso. Vamos a ver errores en la calificación de los proyectos. Errores que no son percibidos muchas veces en el momento de la calificación. No se perciben. Tenemos un terreno donde vamos a edificar un edificio de 5 pisos. Un departamento por piso. La pregunta que hago a mis arquitectos, ¿no? ¿Cuál es el mínimo de estacionamientos que debería tener este edificio? ¿Cuántos? 5. Claro, 1 por departamento, ¿no? 5 estacionamientos que ustedes lo pueden ver en la figura. Muy bien. La pregunta es muy simple. Si yo cumplo con los parámetros, ¿me van a negar la licencia si cumplo con los parámetros? No tendría por qué hacerlo. Me van a dar la licencia. Construyo el edificio, pongo los estacionamientos. Si no he modificado nada, ¿me negarán la conformidad de la obra? Tampoco. No tendrían por qué ganar la conformidad de la obra. Entonces, ¿qué cosa es lo que yo tengo? Yo tengo la conformidad y tengo, ¿no?, la licencia y la conformidad. Si ya el municipio me dio la licencia, me aprobó la licencia bajo los estudios de todos los especialistas y me da la conformidad porque no modifiqué nada en la obra, ¿qué es lo que yo tengo en la mente? ¿Tengo algún problema con inscribir eso? Si tengo todas las conformidades, ¿no? Pero ¿qué pasa? En el transcurso de la ejecución de la obra, yo ya vendí los departamentos, vendí los estacionamientos, para poder financiar mi obra, ¿no es cierto? Termino la obra, ya con la conformidad, y me voy al registro público. Naturalmente que al registrador le digo, señor registrador, urgente, fábrica, independización, reglamento interno. ¿Qué problema podría tener el registro público? Ninguno, según lo que yo pienso. ¿Por qué? Porque tengo una aprobación. Me doy con la sorpresa de que la primera revisión que hace el registro público me dice, disculpe ingeniero, pero esto no se puede inscribir. Está loco por el registrador, ¿cómo no se puede inscribir si yo tengo la licencia, tengo la conformidad? Entonces, yo creo que es imposible esa respuesta por parte del registrador.
Y le digo, señor registrador, discúlpeme, usted no se ha percatado que esto tiene licencia y tiene conformidad. Entonces, ¿por qué motivo no voy a poder inscribirlo? Y él me saca su reglamento de inscripción de predios. Es la Biblia del registro público. Y me lee fuerte todavía, me dice, mire usted, acá en el reglamento de inscripción de predios hay una condición importantísima. Me dice que para que yo pueda independizar un predio, necesariamente tiene que tener acceso directo. El estacionamiento 5, que ustedes lo están viendo en la pantalla, no tiene acceso directo. Por lo tanto, el registrador me dice, esto no se inscribe. Pero, señor registrador, disculpe, esto ya tiene licencia, tiene conformidad. Vaya, reclame al municipio, pero acá no pasa, porque no cumple con el reglamento de inscripción de predios. Entonces, yo ya pues estoy pálido, ¿no? Porque me están exigiendo ya que entregue los departamentos, que entregue todo. Y no puedo. Pero lo que no entiendo, como teniendo licencia, teniendo conformidad, pues tener inscripción. Eso no lo logro entender. Le digo al registrador, señor registrador, mire, yo no creo que sea el primer caso, de repente hay algunos otros. ¿Cómo se ha resuelto en otros casos? Y el registrador me dice, disculpe ingeniero, pero acá yo solo califico. Usted tiene que proponer. Entonces ya no estoy pálido, pues ya estoy verde, ¿no? Y no entiendo si tiene licencia, conformidad, ¿qué pasa? ¿Cómo me verá el registrador que me dice, mire ingeniero, si usted quiere que esto se inscriba, la única forma es que usted genere una servidumbre de paso? Y yo, sí, porque ahí sí se va a generar el paso directo al estacionamiento 5. Bueno, por lo menos ya tengo una solución. Pero sigo pensando, si tiene licencia, conformidad, ¿por qué el registro tiene que observarme? Me voy donde el propietario, porque el registrador me dice, ojo, esto tiene que ser con escritura pública. ¿De quién? Del afectado, o sea, del propietario del estacionamiento 4. Me voy pues donde el propietario del estacionamiento 4 y le digo, disculpe señor, ha habido una observación de registro público y me indica de que tengo que por su estacionamiento generar una servidumbre de paso. Ingeniero, ¿qué cosa es eso? Que para que pueda entrarse al estacionamiento del fondo va a tener que entrar por su estacionamiento. Este propietario lo primero que va a decir, está loco, está loco. Yo le pagaba a usted $17,000 por un estacionamiento libre, yo no tengo por qué firmarle nada. Si ya no estoy, pues, ya no estoy verde, ya estoy morado. Y sigo pensando, si tiene licencia, conformidad, ¿por qué me hace este problema? Me resulta un poco difícil. Y además me dice, usted me ha engañado. Esa más, me dice el propietario. ¿Por qué le digo? Porque usted me dijo de que no había ningún problema, de que ya estaba aprobado su proyecto, que estaba aprobado su conformidad, y ahora usted me sale con que no se puede inscribir. No, ingeniero, yo no le firmo nada. El resto de propietarios me está exigiendo los títulos. Hay uno que va a viajar y necesita su título urgente. Y yo no sé qué hacer. No entiendo. Con licencia, con conformidad y no se puede inscribir. Entonces se me prende el foquito. Le digo, señor, si usted no me firma esta escritura, tampoco puedo darle su título. No, ingeniero, mi título no es urgente. No lo puedo hacer. Bueno, le dice, le voy a firmar. Se me viene la mano al cuerpo. Me va a firmar. Ah, no, pero hay un detalle, ingeniero. Yo le pagué $17,000 así, cash money, por un estacionamiento libre. Ya con un estacionamiento así, eso ya no vale 17. Máximo valdrá 10. Deme mi vuelto. ¿Y qué tengo que hacer yo? Calladito. Le voy a dar su vuelto.
Y cuando le estoy dando su vuelto, comienzo a pensar y decir, pues esto tiene licencia, tiene conformidad. ¿Qué pasó? Lo que vimos que es la obra, ahora le damos sentido. Porque nos dice la obra de que hay elementos vinculantes entre la licencia, la fábrica y el registro público. No solamente en el campo técnico, en el campo normativo. De esto hay varias cosas. ¿Y cuál es el problema en sí? Las causas no las analizamos. ¿Cuál es la causa? Es que mis amigos arquitectos, cuando diseñan, están pensando en el municipio, en la aprobación municipal, Reglamento Nacional de Edificaciones. Pero pocos voltean a ver si eso es factible que se inscriba. Reglamento de inscripción de predios. Porque el proyecto debe obedecer a todo ese conjunto vinculante. Moraleja, para mis amigos arquitectos. Cuando ustedes diseñen, asegúrense de que su proyecto no solamente cumpla con las exigencias del Reglamento Nacional de Edificación, los parámetros, sino lo que el registro también exige. Lo que el registro exige para que se pueda inscribir. El registro no está de más, porque ahí es donde se va a generar la propiedad. Entonces, el cumplimiento de estos elementos vinculantes, estoy probándolo, es evidente. No podemos ver con anteojeras lo que es la obra o es el diseño, como elementos independientes, separados, no. Ya no estamos en ese tiempo, en que a mí solamente me interesa que cumpla con el diseño para sacar mi licencia. No, mis amigos. Porque el predio que no se inscribe, ¿qué se hipoteca? ¿Cuál es la garantía? O sea, las implicancias que tiene el no inscribir el predio o tener problemas en la inscripción del predio. Mis amigos arquitectos, si ustedes se aseguran de que el proyecto cumple con las normas registrales, tengan la seguridad que su licencia municipal va a ser mantequilla, porque están resolviendo lo más complicado. Para todos los ingenieros arquitectos somos conscientes de que el registro público no es el elemento un poco un parachoque en el que nos hace recapacitar qué es lo que hemos hecho y si lo hemos hecho bien o lo hemos hecho mal. Porque ellos cumplen simplemente su función, que cuál es la calificación registral. Ellos no se meten en la parte técnica, no. Un registrador no puede hacer observaciones de tipo técnico. El registrador lo que hace son observaciones de tipo registral. Y la forma como hacer sus observaciones, que es obligatorio que la pongan, es en el sentido que digan que en qué artículo del reglamento no se ha cumplido el elemento que quiere inscribirse. Entonces, la calificación obedece también a un planteamiento integral, justo con registro público. No es solamente salvar el tema municipal, sino también tenemos que ver las consecuencias del tema registral. A veces las expectativas que se tienen del proyecto, de la utilidad, caen por estas circunstancias. No se olviden, mis amigos arquitectos, sus proyectos, asegúrense que pueden ser inscritos en registro público. No todo lo que tiene licencia y conformidad se inscribe. Y vamos a ver otro tema. Caso 2. Mis amigos, acabamos de ver los errores que se cometen dentro de la calificación. Naturalmente que la solución al problema anterior hubiera sido establecer un estacionamiento doble y no había ningún problema, pero no se planteó así. Un segundo caso de errores graves en calificación. Vean ustedes el esquema del problema. Ustedes ven un PL, significa pozo de luz. Es un pozo de luz que tiene 4 columnas de un edificio, solamente el pozo de luz. Pero, ¿cómo se presenta el problema?
Se presenta con fines de licencia de obra un proyecto de un edificio de 5 pisos. El proyecto es calificado por los delegados del Colegio de Arquitectos, los que compatibilizan de acuerdo a las normas vigentes y los parámetros urbanísticos y edificatorios. Y el proyecto es aprobado por dichos delegados, en el cual considera un pozo de luz que sirve a 4 departamentos de acuerdo al siguiente esquema. Ahí lo tienen. Este pozo de luz sirve al departamento 1, al 2, al 3 y al 4. Así resulta aprobado el proyecto. Ustedes me dirán, ¿y por qué el pozo de luz? Porque el pozo de luz fue el problema. El resto no tiene implicancia. ¿Qué sucedió? Aprobado el proyecto arquitectónico, se presenta para la calificación el proyecto estructural, que es lógico, ¿no? El proyecto es calificado por el delegado del Colegio de Ingenieros, el que compatibiliza de acuerdo a las normas vigentes de estructuras. El proyecto es aprobado por dicho delegado, en el cual considera vigas de confinamiento de las columnas que circundan este pozo de luz que sirve a los 4 departamentos de acuerdo al siguiente esquema. ¿Se dan cuenta? ¿Y dónde está el problema? Analicemos. El proyecto así definido es objeto de licencia de obra y pagada esta se procede a la ejecución de la obra. La obra es supervisada por la municipalidad en 7 ocasiones y en ninguna de las 7 ocasiones se dieron observaciones. En el proyecto aprobado no se percataron de que al superponer el proyecto de arquitectura no era coincidente con el de estructuras, de acuerdo al siguiente esquema. La línea negra es la aprobación de arquitectura y la roja punteada corresponde a las vigas de confinamiento. ¿Se dan cuenta? En pocas palabras, ¿qué significa esto? Significa de que las vigas restaron el área de iluminación y ventilación del pozo de luz. Podría ser insignificante de repente, pero veamos qué pasó. Si 7 veces el inspector municipal visitó la obra y no puso ninguna observación, ¿por qué no puso la observación? Porque la obra se estaba haciendo de acuerdo al proyecto aprobado, o sea, a este esquema que estamos viendo. ¿Qué sucede después? Ahí se ha producido una disminución del área de pozo de luz que sirve de iluminación y ventilación a los 4 departamentos que circundan este pozo de luz. El edificio se ha construido en su totalidad, o sea, los 5 pisos, aprobado de acuerdo al siguiente esquema. La supervisión en las 7 visitas, contemplando la ejecución de la obra de acuerdo al proyecto. Se han vendido los departamentos, estacionamiento, se ha vendido todo. Estamos necesitando la conformidad para que pueda, digamos, tenerse la inscripción. Pero en la conformidad hemos observado lo siguiente. Esa franja negra no debería corresponder ahí. El pozo de luz debería haber quedado libre. No se percataron de que al poner la viga de confinamiento reducía el pozo de luz. No hubiera habido ningún problema si no hay lo siguiente, que se han efectuado modificaciones en la obra, modificaciones no sustanciales, las que se requieren regularizar para que se dé la conformidad. Se solicita la conformidad con modificaciones basadas en el proyecto de la licencia aprobada, es decir, de lo que ha aprobado el municipio, así. El proyecto en aprobación es visto por los delegados del Colegio de Arquitectos, para que tienen que aprobar la modificación no sustancial, para que el proyecto salga para poder hacer la fábrica, y es observado, no en las modificaciones no sustanciales, sino en la reducción del pozo de luz, el cual no fue aprobado de esa manera en el proyecto original. ¿Cómo pudo haber sido esto? Cada uno de los componentes de la comisión tiene una función. El presidente de la comisión tiene que ver si los títulos, ¿no?, son los que se están utilizando en el diseño, en el proyecto.
la compatibilidad del proyecto. Hemos dicho, es la comisión la que califica el proyecto. Sin embargo, acá no hubo eso. Y no hubo eso porque normalmente lo que se hace primero se aprueba la arquitectura, después pasa al estructural, después al sanitario, después todos firman el acta de la comisión. En muchos casos, los sótanos, por ejemplo, hay altura mínima 2,10, dice el arquitecto, en la viga. Viene el sanitario y le descuelga por ahí un desagüe. 10 centímetros, 15 centímetros, ya no tiene 2,10, pues tiene menos. Sin embargo, ¿por qué no se compatibilizó la totalidad del proyecto? Soluciones de este tipo son muy complejas. Se fue al municipio a hablar con los arquitectos indicándoles de que el proyecto había salido así. ¿Es culpa del usuario el que le aprueben el proyecto? ¿Así? ¿Quién tiene la responsabilidad? Los arquitectos dicen, nosotros no hemos aprobado eso. Y es cierto, no aprobaron eso. Y querían de que el proyecto de integral para darle conformidad sea de acuerdo a lo que aprobaron. Imposible porque el edificio estaba construido. Se habló con la presidenta de la comisión, que era la directora de desarrollo de un municipio importante. Y ella lo primero que dijo, este no es problema municipal. ¿Cómo es posible que el proyectista haya hecho eso? Pues su proyectista, ¿cómo ha diseñado así? Un momentito. Yo tengo acá un papelito que es un recibo, que se paga para que se revise el proyecto. Mi proyectista puede decir que San Pedro está en el infierno, Satanás en el cielo. Pero el que revisa, no. Oye, compadre, que está en el cielo San Pedro, que Satanás está abajo. Se trató de salvar responsabilidades de una calificación municipal que no tenía sentido de no afrontar el problema. Naturalmente que se acudió nuevamente a los delegados para que ver la salida. Ellos decían, imposible, acá no, este no es nuestro tema. Nosotros no hemos aprobado eso. El municipio que decía, este no es mi problema, el problema es su proyectista. Bueno, pues si es así, lo que se le dijo al municipio, muy bien, de acá nos vamos sin decopio. ¿Y qué les ha dicho qué les ha dicho la Comisión de Arquitectura? ¿Comisión? No hay ninguna comisión de arquitectura. Es una sola comisión, delegados arquitectos e ingenieros, una sola comisión. Vamos a hablar con ellos. Regrese. Se regresó. Ingeniero, mala suerte porque no quieren. Yo no puedo obligarlos, son autónomos. Correcto, son autónomos, lógico. Si el problema queda ahí, ¿cómo se resuelve el tema después? A ver, vamos a hablar con ellos. Uno de los arquitectos, que era el más dialogante, nos dice, no, miren, ustedes han venido varias veces a quejarse, pero nunca han planteado una solución. Y su solución tiene que plantearla entonces el usuario. Entonces nos cogieron frío, pero planteamos la solución. Al arquitecto le dijimos, arquitecto, usted por supuesto que conoce, sabe qué es un certificado de habitabilidad, estipulado en registro público, estipulado en municipio. Los certificados de habilidad son aquellos de que se extienden a edificaciones que están ejecutadas en menos del área permitida, pero que cumplen con condiciones mínimas, mínimo, iluminación, ventilación, seguridad. Si esto es habitable, el municipio certifica y el registro público exige ese certificado. Basado en el mismo principio, le dijimos que se vea si la iluminación y ventilación de ese poste de luz tal como está es el mínimo minimorum, para que se le dé pase, basado en el mismo criterio, por homogeneidad. ¿Ustedes aceptarían que bajo eso se atienda a este pedido para levantar observaciones? Bueno, si el municipio da su informe, lo podemos aceptar. El municipio, por supuesto, que envió a sus arquitectos, porque en realidad lo que se había salido eran las pestañas de la viga, pues, ¿no?
Eso era lo lógico. Y es así como bajo eso se pudo aprobar, bajo el informe de la Dirección de Desarrollo Urbano, en el que la iluminación, ventilación obedecía al mínimo mínimo, se pudo darle conformidad a este proyecto. Estos temas que parecieran de que no deben presentarse tienen su origen, hemos dicho, este efecto causa. Los proyectos no se califican en comisión, en la mayor parte de municipios. Se califican independientemente y después se unen, pero no hay alguien que vea, porque si hubiera esa comisión calificadora, analizaría en comisión, el mismo arquitecto que aprobó le diría a la estructural: oye, compadre, estás aprobando eso, está mal. O el arquitecto al sanitario: me has colgado una tubería acá, no pasa. O el estructural: oye, al sanitario me ha pasado una montante por la columna, me está reduciendo el área de concreto. Tenemos que tener cuidado. La revisión de los proyectos que son los que realmente dan seguridad, estabilidad, funcionalidad a una obra, deben obedecer a criterios muy específicos de cumplimiento de las normas. Después vienen los problemas, como el que estoy señalando. Esto fue muy difícil de resolver. Y tampoco podía exigirse a los arquitectos que lo aprobaran hacia la porque ellos decían: nosotros no hemos aprobado esto. Y esto no cumple, pues. Se les puede decir que no tenían la razón. Si ellos aprobaron realmente una cosa diferente. No. La obra es un conjunto. Y vuelvo a repetir: la obra no es la obra física solamente. La obra es el conjunto, desde el proyecto hasta el registro. Por eso todos esos elementos debemos tenerlos en cuenta y debemos ser conscientes que los elementos vinculantes son los que más en cuenta deberíamos tener. Si nosotros no tenemos cuidado en esa compatibilidad de los vinculantes, toda la vida vamos a tener problemas registrales. Toda la vida vamos a tener problemas de que no podemos independizar y sacar el dinero del banco. ¿Por qué? Porque el registro es malo, son malos de la película. No, mis amigos. Cumplamos con las normas. Estudiemos las posibilidades de cómo es un proceso de inscripción de predios. Conozcamos cómo es que nace un predio en el registro público a través de este concepto de lo que es la obra. No por gusto hemos señalado esa tesis de qué es la obra. Poco a poco vamos confirmando de que si no tenemos esa visión, cualquier cantidad de problemas se van a presentar. No podemos tener el proyecto por un lado, la licencia por otro, la obra por otro, como si fueran elementos aislados con registro, etcétera. No, todo es un conjunto. Y todo ese conjunto, ¿a qué nos va a conllevar? ¿A generar qué cosa? Propiedad. Que esa es la que vamos a tener. Creo que los dos ejemplos que hemos puesto son bastante claros para entender de que los procesos de calificación no necesariamente son por acá pasó Pilato haciendo garabatos, sino tiene que haber un estudio. Y sobre todo, mis amigos arquitectos, tengan cuidado con el registro público. Mis amigos ingenieros civiles, estructurales, sanitarios, cuidado con el proyecto arquitectónico, que sea compatible con el proyecto arquitectónico. Un aspecto importante que tenemos que tomar en cuenta también son los actores de la ley. La ley establece que nadie puede intervenir dentro de su funcionamiento mientras no sea actor de la ley. Los propietarios, los responsables promotores, el municipio, el mismo Ministerio de Vivienda, ¿no? Y dentro de ellos hay dos que creo que son en lo que concierne al quehacer de los ingenieros, arquitectos. Creo que es importante señalar algunas características de dos actores